Vamos a ver qué hay detrás de la cascada de la intro, ¿no? Ya por curiosidad. Tantos años viéndola, pues vamos a verla por detrás. Muy buenas Bijuniers, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo un emulador de Nintendo NES al canal, pero no es un emulador cualquiera, es algo que muchos de vosotros estoy seguro que no habréis visto nunca. Es un emulador que es capaz de ejecutar en un PC juegos de Nintendo NES, pero en 3D. Es decir, transforma los gráficos 2D de los juegos clásicos en algo totalmente diferente. Soy consciente de que los Bijuniers que seáis adictos al sabor tradicional de los juegos, respetando el aspecto original, etc., estaréis escandalizados. Pero os pido que le deis una oportunidad a este software, yo creo que fliparéis. Los chicos de Geote Studios llevan 5 años trabajando en este emulador llamado 3D Zen. Espera. Mejor dicho, el chico de Geote Studios, porque ojito, este emulador lo ha desarrollado una sola persona. Se trata de un desarrollador vietnamita que se hace llamar Truc, y la verdad es que es alucinante que una sola persona haya hecho todo esto. Este amante de lo retro ha conseguido que su emulador, en tiempo real y sin input lag apreciable, pueda ejecutar juegos de Nintendo NES en un PC y transformarlos en juegos 3D. De hecho, desde el propio emulador podemos girar el ángulo de visión en los juegos para percibir hasta el más mínimo de los detalles. Es curioso la manera que tiene de actuar este emulador porque en función del juego usa diferentes técnicas. En algunos casos, en algunos juegos ha añadido algunos efectos de animación y movimiento muy peculiares. En otros casos, tanto objetos como personajes adquieren un volumen 3D muy peculiar que es bastante curioso. En el momento de hacer este vídeo, 3D Zen no es compatible con todos los títulos de la plataforma Nintendo NES. A día de hoy es compatible con 70 títulos, entre los que se encuentran títulos de NES clásicos y títulos homebrew actuales, es decir, juegos que a día de hoy se están lanzando por parte de desarrolladoras que no pertenecen a la gran industria del videojuego. Dentro de 3D Zen podemos ver los juegos que tiene disponibles para emular. Cada juego tiene asignado un perfil diferente para que el emulador se comporte de una manera específica para cada juego. Según me ha comentado Truc, lanzará de manera gratuita un programa llamado Maker Tool, para que quien quiera pueda personalizar perfiles para los juegos que desee. En función de la configuración del perfil de cada juego, el efecto 3D variará. De hecho, en el mismo juego puede variar en función de la pantalla donde nos encontremos, el efecto será diferente. Por cierto, antes de nada, agradezco al canal Patton Plays por hacer que el desarrollador de 3D Zen se haya puesto en contacto conmigo para pasarme una key de la versión beta del emulador, que os estoy mostrando. Os dejo en la descripción del vídeo el link al canal de Patton Plays, que yo creo que merece bastante la pena. Visto esto, probemos el emulador y veamos qué efectos tiene en ciertos juegos de Nintendo NES. Comenzaremos por Batman, este frenético juego de Nintendo NES. Vemos que la intro ya se nota un poco extraña, ¿no? Con el efecto 3D que tiene. Con el mouse podemos mover el entorno y girarlo al punto de vista que nosotros prefiramos. De hecho, podemos girarlo al revés incluso. ¿Nunca os habéis preguntado qué había detrás de los escenarios de algunos de vuestros juegos favoritos de NES? Pues ahora lo sabréis. Obviamente es broma. Podemos girar el punto de vista, mirar detrás de las cosas, pero no veremos nada que no hubiera antes. De hecho, si hay algo raro, será algún añadido que ha hecho el emulador para tener un efecto visual más atractivo. En este juego el efecto 3D, como veis, es muy básico. Todo lo que han conseguido es darle volumen al personaje y a ciertos trozos del escenario. Mientras que los fondos tienen menos volumen y se quedan como en un segundo plano. Bueno, no está mal. ¿Quién no ha jugado alguna vez al clásico Arkanoid? En este caso tiene un efecto 3D similar al de Batman, es bastante simple, pero además a la bola le han dado un poco más de forma, una especie de volumen 3D. Aparte de la barra que manejamos también le han dado volumen. No es de lo más espectacular que he visto, lo digo porque más adelante en el vídeo hay juegos en los que el emulador le ha hecho una cantidad de diabluras espectaculares, ya lo veréis. Si cargamos un juego maravilloso como este juego de las burbujas, como le llamaba yo, podemos ver que las burbujas ya no son burbujas, son estrellas de la muerte de Star Wars. Muy curioso, da hasta miedo tocarlas. Si probamos el contra es una pasada, las rocas del principio tienen ahora volumen, están muy curradas, el puente también podemos verlo en 3D. Lo que me gusta mucho es el fondo a varios niveles, está bastante bien. Este juego sí que llama la atención, lo que sí que está claro es que altera bastante el aspecto de los juegos, este emulador, pero ¿no os dan ganas de continuar jugando para ver cómo se reinventa el contra en 3D? La verdad es que me llama muchísimo la atención. En el juego Donkey Kong tenemos que resaltar el aspecto extraño que tiene nuestro enemigo simiesco. Los barriles también tienen efecto 3D. Pero ¿y si giramos la pantalla? En modo espejo. Curioso, ¿eh? Lo nunca he visto. Si probamos Ghosts and Goblins también podemos jugar en modo espejo. Es muy raro. Pero eso sí, tened en cuenta una cosa. Se gira la pantalla, pero los controles no se giran. Por tanto, están como invertidos. Así que no se puede jugar de una manera normal. Estaría interesante que en la configuración del emulador permitieran invertir los mandos. Sería curioso. Por cierto, todo esto que estáis viendo, este efecto 3D, los juegos de NES, ¿a que sería curioso verlo en realidad virtual? Pues un poco más adelante en el vídeo os comentaré algo al respecto muy interesante. Uno de los juegos que más llama la atención es el Zelda. Vamos a ver qué hay detrás de la cascada de la intro, ¿no? Ya por curiosidad. Tantos años viéndola, pues vamos a verla por detrás. Bueno, obviamente no hay nada. Solo hay agua simulada.
Mirad cómo giran los objetos, es curioso en la intro. Si giramos un poquito la vista queda hasta como más épico. Una vez dentro del juego a nuestro amiguito Link lo veremos como inclinado, como les pasa a otros personajes del juego. Hay enemigos como estos que están un poco más currados a nivel 3D, aunque otros son más simples y están diseñados un poco como Link. Sobre todo lo que me llama la atención de ver el Zelda de esta manera son los sprites que antes eran árboles y rocas, los han reinterpretado como si fueran mini construcciones de Minecraft. Con Mega Man 2 es una pasada, el menú de selección de nivel está un poco cambiado, está bastante guay. Entre la música y lo que le han puesto parece una intro de la Demoscene de los años 90, o una intro de estas típicas que salían en los Cajuns. Ya dentro del juego podemos ver efectos frikis como por ejemplo la sombra de las letras en el fondo del escenario. Por aquí vemos algunos enemigos con volumen, es raro la verdad, pero a la vez llamativo. Tal y como estoy viendo, todos los juegos que estoy probando, es como tener un punto de vista diferente de los juegos de NES que jugamos en su época. ¿Cómo veis este emulador? ¿Os parece algo llamativo y curioso que merece la pena probar? ¿O es algo que estropea nuestros juegos favoritos de Nintendo NES? Ponedme en los comentarios vuestro punto de vista viejuno. Sea cual sea vuestra opinión, no me digáis que al mítico Pac-Man no le sienta bien el efecto 3D en 3D Zen. La verdad es que me llama la atención, para bien, la pinta que tiene. Con las sombras y el hecho de poder girar el punto de vista, la verdad es que es muy peculiar. El emulador en sí no es complicado de configurar, como veis. Tiene todas estas opciones de configuración que veis en este apartado. Aparte de esto, permite guardar partida en los juegos, y una de las cosas que más me ha sorprendido para bien es que los requisitos de hardware de 3D Zen no son muy exigentes. Basta con tener una CPU Dual Core o superior y una GPU que soporte DirectX 11. Incluso algunas gráficas integradas de Intel serían suficientes. En la configuración de 3D Zen podemos cambiar la claridad de los juegos, el volumen de la música, los FPS que queremos que nos den los juegos al ejecutarse, activar el frameskip, incluso activar el anti-aliasing, además del tipo de renderización. Por último, podríamos modificar los controles si no nos gustan los que vienen por defecto. Me ha picado mucho la curiosidad por probar el anti-aliasing. Como sabéis, en esta técnica lo que se hace en los juegos 3D es suavizar los bordes de los objetos. Como veis, en el emulador nos permite dos tipos de anti-aliasing. Probemos el primer tipo. En el Pac-Man le da un efecto raro y de parpadeo leve en los bordes de los objetos. Si probamos el segundo tipo de anti-aliasing, yo creo que es bastante más pulido, es bastante más fino. Al menos en este juego se ve bastante mejor. Por supuesto, si lo quitamos, notamos un poquito la diferencia. Aunque yo creo que emulando Nintendo NES de esta manera tampoco es tan importante el tema del anti-aliasing. Aparte del Pac-Man, no he podido evitar probar mi juego preferido en Nintendo NES. Está un poco cambiado, ¿no creéis? Además, después de tantos años, detrás del letrero de Mario no hay nada. Ni telarañas, ni suciedad, ni nada. Es una pasada. Vamos a ver qué pinta tiene el juego. Los enemigos tienen volumen. Y aparte de ciertos objetos, como los matorrales y las montañas, pues tienen hasta animación. Es curioso. Eso sí, si cambiamos mucho la perspectiva y la inclinamos demasiado, a veces se hace complicado calcular dónde saltar exactamente. Es raro jugar así, la verdad. Pero como ya he dicho más atrás en el vídeo, es muy llamativo y una forma de revivir los juegos de Nintendo NES de una manera bastante friki. Si os está gustando 3D Zen, hasta hace muy poco estaba disponible gratis una versión beta para poder hacer pruebas, pero a partir del 19 de junio, o sea hoy, estará en Steam la versión definitiva por un precio de $10, aunque tendrá un 10% de descuento la primera semana. Por supuesto, no me pagan nadie por hacer promoción de esto, os lo estoy explicando porque yo creo que es una cosa bastante curiosa e interesante de ver. Muchos de vosotros estaréis pensando, anda que no estaría bien poder jugar a este emulador con unas gafas de realidad virtual. Pues bien, que sepáis que ya hace unos meses 3D Zen salió para VR. De hecho, está disponible también en Steam, como podéis ver. Así que si os apetece podéis comprarlo y probarlo en vuestras VR. Pues nada, viejuners, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, Lucas!